Bienvenido entonces al magíster Gustavo Cuesta. Él es el viceministro de Planificación, que lo conocemos más, esta dependencia, como las EMPLADES. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever, Fernando, muchas gracias por el espacio y un saludo a su distinguida audiencia. Gracias. Vea, magíster, como usted conoce, toda actividad, cuando uno la va a emprender, hay que planificar, hay que organizar. Los técnicos dicen hay que hacer un anteproyecto, un proyecto, luego ejecutar el proyecto, etcétera, etcétera. Pero acá hay un tema importantísimo que necesitamos nosotros que usted le haga conocer a nuestro público oyente y televidente. ¿Cómo está esto del plan estratégico de la electricidad en el Ecuador? Usted debe tener ahí algún documento, algo se habrá hecho en materia de planificación, para de una vez por todas los ecuatorianos conozcamos a dónde vamos, y qué lograremos, y que ojalá nunca tengamos los problemas que históricamente los tenemos. ¿Cuál es el déficit de electricidad acá en el Ecuador? Gracias, estimado Clever, por la consulta. Como Secretaría Nacional de Planificación, nosotros lo que hacemos es elaborar el instrumento de planificación máximo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y bajo estos lineamientos o estas directrices es que cada cartera de Estado planifica sus acciones en el marco de estos grandes objetivos nacionales que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Con respecto al sector eléctrico, como todo el mundo conoce, y justamente Contraloría sacaba hace un par de días sus primeras conclusiones del déficit energético y de las crisis que tuvimos en los años anteriores, ha habido falta de planificación, falta de inversión, que desde el gobierno del presidente Noboa se ha intentado ir corrigiendo con acciones y medidas y proyectos de inversión que realizan tanto el Ministerio de Energía como las empresas públicas para tratar de solventar el estiaje que se viene. Estamos hablando de que hay un déficit de más o menos 600 megavatios por la situación del estiaje, pero se han tomado las medidas. La semana anterior ya se dio presupuesto para un proyecto de inversión que tiene el Ministerio de Energía y SELEC para abastecer de energía los siguientes meses en la época del estiaje. Hay que ser también, y aquí es muy importante que el Ecuador conozca que no solo es un problema que está atravesando el Ecuador, ¿no? El tema del estiaje, de la sequía, es un tema que lo está atravesando toda América Latina. En Perú tenemos preocupaciones, por ejemplo, porque hay una sequía que no había visto en 40 años en las cercanías del Amazonas. Los barcos no pueden llevar alimentos, se está complicando la generación eléctrica también en Colombia. Entonces sí hay que ver este tema de energía, así como vemos el tema de seguridad desde el gobierno, como un tema integral. También hay que ver el tema de energía, no solo es un problema de generación o de infraestructura, también es un tema ya climático que cada vez lamentablemente se agudiza más. Tenemos la sequía más y el estiaje más fuerte que hemos tenido desde que hay registros, de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía y SELEC. Entonces el gobierno sí se ha anticipado en tomar ciertas medidas para la contratación de generación, sea o no que nos venda Colombia estos meses de energía, estar preparados para lo que se viene en los siguientes meses. Entonces sí ha habido una planificación, es importante que la ciudadanía lo sepa, que se están tomando medidas para evitar cortes energéticos en los siguientes meses y más bien seguir fortaleciendo la matriz energética que tiene el Ecuador. Entonces es importante, y lo repito, que ya como ciudadanos también veamos que hay un tema climático que está aquí, que viene para quedarse y que lamentablemente se puede agudizar los siguientes años, no solo en el Ecuador, en la región y en el mundo, por el tema de cambio climático. Bien, ¿cuál es el aporte que las EMPLADES le da, si puede ser así, en estas relaciones interministeriales
y en estas relaciones intersectoriales que a veces nosotros hacemos la misma cosa dos y tres instituciones o dependencias. Por ejemplo, mi pregunta concreta, ¿cuál es la relación que tiene hoy la CEPLADES, por ejemplo, con el Banco Central del Ecuador? Para ver cómo estamos ahí en ese sector que se denomina pues, sector financiero, bancario, etcétera. Es muy interesante y gracias por la pregunta, Cleve. La Secretaría Nacional de Planificación es el ente por constitución y por ley que tiene a su cargo la planificación, pero también la articulación interministerial. Entonces, si uno abre el Plan Nacional de Desarrollo, se va a encontrar con cuatro ejes principales: el social, el de desarrollo económico, el de infraestructura y el institucional. Pero si vemos cómo está configurado el Ejecutivo en el gobierno del presidente Noboa se ha dividido en gabinetes que cada uno aporta a la consecución de uno de los ejes del plan. Entonces tenemos el gabinete social, que es presidido por el MIES, tenemos dentro del eje de social el tema de seguridad. Entonces existe un gabinete de seguridad, existe un gabinete de desarrollo económico y de infraestructura. Entonces, y también la Secretaría Nacional de Planificación es el encargado del Sistema Nacional de Información. Entonces ahí nosotros articulamos bastante con otras instituciones, entre otras el Banco Central del Ecuador, para el reporte y seguimiento de indicadores financieros y monetarios. Esa competencia como tal la tiene tanto el Banco Central, la Junta de Política Económica, la Junta de Política Monetaria que preside el Ministerio de Finanzas, pero nosotros articulamos con todas estas instituciones dentro de este ciclo de planificación para tener las alertas en el tema de información, en el tema de actividad económica y ver cómo esto impacta a las otras acciones que tienen las otras carteras de Estado. Entonces, en ese ámbito, la Secretaría Nacional de Planificación es un ente articulador y que permite y que facilita que las instituciones se sienten en la misma mesa y todos tomemos decisiones hacia un mismo rumbo, hacia un mismo objetivo. Es decir, pues, si no me equivoco, Ballester Cuesta, la palabra o la iniciativa en materia de planificación, de ordenamiento, está en las CEPLADES. Es decir, las demás dependencias del sector público tienen que orientarse a través de las CEPLADES. Creo que por ahí vamos, ¿no? Sí, así es. Si uno lee el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Constitución, hablan del Plan Nacional de Desarrollo. Y dice que el Plan Nacional de Desarrollo es de obligatorio cumplimiento para el sector público y orientativo para el sector privado. Entonces eso hace que el momento que nosotros, o el Estado, porque al final el Plan Nacional de Desarrollo lo aprueba el Consejo de Planificación, donde están un representante de cada nivel de los GATS, están 4 representantes de la ciudadanía, está el Consejo de Educación Superior y está parte del gabinete ministerial. Entonces este consejo, que lo preside el presidente de la República, aprueba el plan, pero ahí no queda el tema, como usted menciona, Clever. Las del resto de instituciones se alinean a este plan, incluyendo los GATS, con sus planes de ordenamiento territorial, tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, porque es la hoja de ruta que guía al país, que tiene los grandes objetivos, y ahí sí destaco, y es importante que la ciudadanía lo sepa, que este plan está alineado también a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, a medida que vamos consiguiendo los objetivos nacionales, también estamos aportando a grandes objetivos internacionales, como son la lucha mundiales, la lucha contra el hambre, el cambio climático, paz y justicia, eliminación de corrupción, que también están en la Agenda 2030. Quedó completamente claro, clarísimo, porque en algún gobierno, no en este precisamente, el Banco Central del Ecuador daba una meta de crecimiento, o sea, del PIB, de un porcentaje. Y al día siguiente o a la semana siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas daba otra cifra, distinta a la que había dado el Banco Central en materia de crecimiento. Eso que no se repita nunca, 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 jamás. Ya, porque usted lo ha dicho claramente, Gustavo, aquí hay un ente que se llama las CEPLADES,
que es el que tiene que orientar a todas las dependencias del sector público, del gobierno central, de los gobiernos descentralizados, etcétera, etcétera, para llevar una sola hoja de ruta, como usted lo ha dicho, una sola línea. No vamos en líneas paralelas, solamente debe haber una sola línea. Muy bien, mi compañero Fernando Cajo desde la ciudad de Quito también tiene inquietudes para el magíster Gustavo Cuesta, viceministro de Planificación, aquí en Caché Radio FM 90.9, una radio sin límites. Gracias, Clever, y saludamos también desde acá de Quito al máster Gustavo Cuesta, que nos acompaña esta mañana. Quisiera un poquito andar en esto del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 y lo que denominan ustedes los ejes sectoriales. ¿Cómo se va canalizando toda la planificación que ustedes hacen de manera macro para estos ejes sectoriales que ya Alba nos adelantó? Buenos días. Buenos días, un saludo, Fernando. Sí, como les comentaba, el Plan Nacional de Desarrollo o todos los instrumentos de planificación tienen sus ejes y tienen sus objetivos. Entonces, en el caso del Plan Nacional vigente, tenemos 4 ejes: eje social, que tiene la parte social y la parte de seguridad, tenemos el eje de infraestructura y desarrollo económico, el eje institucional y el eje de desarrollo económico como tal. Cada uno de estos ejes, cómo aterriza toda la política pública a esos ejes, es a través de los gabinetes. Entonces, los gabinetes sectoriales, como comentaba, son el espacio donde se reúnen los ministros que representan o que tienen carteras que apalancan la política pública en ese sector, y ahí se toman decisiones. Por ejemplo, en el gabinete de infraestructura se habla del tema de vialidad, se habla del tema eléctrico, se habla del tema minería, se habla del tema ambiental, y la idea ahí es que en estos espacios los ministros consensuen política pública de manera que todos estemos apuntando hacia un mismo lado sin duplicidad y sobre todo de manera coordinada. Esto obviamente permite el ahorro de recursos, que la política sea más ejecutiva, es decir, que no nos tome tanto tiempo hacer las cosas porque a la final todos nos ponemos de acuerdo en un mismo espacio. Generalmente estos gabinetes son presididos por el presidente de la República y cuando él no está, pues son presididos por el ministro titular de la cartera de ramo de cada gabinete. En el caso de infraestructura es el MTOB, en el caso del sector social es el MIES, etc. Entonces, a través de estos gabinetes que se comienza a implementar la política pública, las estrategias que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo hemos expuesto también a nivel internacional y el Ecuador ha sido felicitado por tener este aterrizaje de la planificación y a la ejecución en estos gabinetes. Ahora, el máster Gustavo Cuesta, ¿qué importancia tiene en la participación ciudadana en esta elaboración que ustedes lo hacen de manera técnica, pero cómo se está dando la participación ciudadana, que es fundamental, sin lugar a dudas? Muchas gracias, Fernando, por la pregunta, y es bastante importante que en este sentido la ciudadanía conozca que dentro de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo hay siempre participación ciudadana. En el caso del plan actual, 2024-2025, se realizaron talleres, foros, conversatorios en todas las regiones del país, donde la ciudadanía pudo dar su retroalimentación. Nosotros con la ciudadanía levantamos problemática, pero a la vez levantamos soluciones. ¿Cuáles son los principales problemas que le aquejan a la ciudadanía y cómo ellos propondrían solucionarlos? Incluso se abrió un formulario vía web. Lamentablemente nos coincidió la construcción del plan con la crisis de seguridad que tuvimos a inicios de año. Entonces, muchos aportes también los recogimos vía web, hicimos talleres con academia, con cámaras de industria, de comercio en todos los sectores del país, y se levantaron más de 900 aportes, tanto para el plan como para el eje de gestión de riesgos, que están incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hay un capítulo grande de participación ciudadana, donde se ve cómo todas las cosas que la ciudadanía planteó en su momento luego se transforman en propuestas de política, que tienen sus indicadores y que tienen sus metas. Entonces, eso es bastante importante. Los instrumentos de planificación se construyen desde abajo, es decir, desde la ciudadanía, y luego van subiendo hasta ser aprobados en el Consejo de Planificación, como mencioné, donde también está la ciudad. Entonces, es un proceso muy participativo y que podemos decir que en este plan tuvo mucho éxito por el nivel de participación ciudadana que tuvimos a inicios de año.
Ahora, estos planes de desarrollo que se elaboran o que los elabora cada gobierno, ¿cómo darles la continuidad cuando viene otro gobernante? Porque nos preguntamos, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una planificación, hay perspectivas de la realidad nacional, pero viene otro gobierno y de pronto lo deja a un lado y elabora otro documento. ¿Cómo dar continuidad? Porque ahí hay prioridades para el Estado, para el país. Sí, es una muy buena pregunta porque a la final quienes estamos acá en la Secretaría sí tenemos la obligación de pensar como Estado, ¿no? Si bien somos delegados de un gobierno, la planificación es un tema de Estado. Y la norma, por ejemplo, nos dice que en la planificación, el Plan Nacional de Desarrollo, debe haber política de largo plazo. Entonces, esa política, nosotros lo que hemos hecho es tenemos una metodología de construcción de política a largo plazo y que son grandes objetivos nacionales que si mañana hay un cambio de gobierno no van a cambiar. La gente seguirá preocupada por el tema de empleo, de seguridad, de cambio climático, de riesgos, del tema de ciudades sostenibles. Entonces son cosas que por más que haya un gobierno de 4, 8 o un año, son cosas que van a constar siempre en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros tampoco hemos cogido y hemos hecho borrón y cuenta nueva en este Plan Nacional de Desarrollo, sino que hemos tomado elementos que estaban en instrumentos de planificación previos y sobre todo la ventaja de lo que yo comentaba, tener el paraguas de la Agenda 2030 nos garantiza que independientemente de cuál sea la base del Plan Nacional de Desarrollo, que siempre es el plan de gobierno que gana las elecciones, podamos estar alineados a objetivos de largo plazo. Entonces, venga quien venga, eso ya está en los instrumentos de planificación. Hay una Agenda 2030 a la que el Ecuador se tiene que alinear y eso también garantiza que lo que se planifica hoy pueda tener desarrollo y pueda tener seguimiento en el futuro, independientemente de que después haya un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Qué interesante, me pregunto, sería, Máster Gustavo Cuesta, que por ejemplo los candidatos a la presidencia consulten por lo menos al actual Semplades, por decirlo así, qué planes de desarrollo tienen a futuro para el país, porque no solamente nos quedamos en el 2024 y 2025. De mi parte, muchas gracias. Clever Chique, en la ciudad de Guayaquil, continúa en el diálogo. Gracias, Fernando. 7:22. Y yo me permito dar esta siguiente sugerencia, ¿no? En los gobiernos descentralizados falta orientación. Y, no sé, claro, los recursos monetarios son escasos, limitados, pero de pronto, ¿no?, hacer grandes encuentros entre las personas responsables de planificar una gestión municipal o de la prefectura, adiestrarlos, ¿no? Adiestrarlos para que vayan con el mismo conocimiento, ¿no? Pero bueno, será de pensarlo y de tratar de hacerlo. Un abrazo para usted, gracias, y lo dejo con la despedida aquí para los oyentes y televidentes de Caché. Muchas gracias, Clever y Fernando, por el espacio. Encantados de estar aquí. Simplemente comentar para lo que usted hacía referencia, que la Secretaría da capacitaciones a los gobiernos locales en temas de planificación. Este año hemos superado más de 300 capacitaciones. Hemos articulado tanto con GOPE como con AME para que los distintos niveles de los GATS puedan recibir capacitación en tema de planificación y cómo elaborar sus instrumentos. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a toda su audiencia. Gracias por la información, muy bienvenida. Ya saben, entonces el país como que comienza a buscar o a encontrar el orden en buena hora. Un abrazo para usted.